Y mira, en esta noche vamos a hablar, el tema es afirmando el conocimiento sobre la familia. La familia, ¿qué es la familia? Creo que todos tenemos una definición de este concepto de la familia. Y ahí en tu lugar donde estás, piensa y medita un poco acerca de esta pregunta de qué es la familia. Y mira, es algo, ¿verdad? Que esa respuesta que tú tengas es algo que deberíamos de estar analizando y evaluando constantemente, si estamos, ¿verdad?, cumpliendo o estamos dándole respuesta a ese concepto que nosotros tenemos. Eso es algo muy importante, que no nada más basta con saber el concepto de la familia, sino que debemos de analizar si efectivamente estamos cumpliendo con esa definición que cada quien tiene, ¿verdad? Hay una definición que dice, ¿verdad? La familia está formada por una pareja que tiene un proyecto de vida común junto con sus hijos cuando los tienen, ¿sí? Esta es una definición, pero obviamente, ¿verdad? Cada quien puede tener una definición, e incluso autores nos pueden dar definiciones de la familia. Pero mira, fíjate bien, la familia es algo importante, ¿verdad? Es un tema muy importante, pero que debemos de siempre considerar. La familia está, ¿verdad?, bajo ataque. En la actualidad, la familia es atacada. ¿Y por quién? Pues sabemos, ¿verdad?, quién es el autor de todo, de la destrucción, de querer robar, matar y destruir, que es nuestro enemigo, que es Satanás, ¿verdad? Él siempre va a estar, se va a oponer a la familia, por eso siempre va a querer traer destrucción a una familia. Por eso es importante que nosotros siempre estemos meditando en este tema especial. Y mira, hoy vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de este tema, y vamos más que nada a hablar de salvar a la familia. Si la familia está, ¿verdad?, pasando por un tipo de extinción, así como vemos, ¿verdad?, que hay diversos tipos de animales, de especies que se han ido extinguiendo, también así, ¿verdad?, está sucediendo con la familia. Y esto lo vemos, ¿verdad?, muy constante, y estadísticas, ¿verdad?, nos pueden, ¿verdad?, demostrar cuántas cifras, ¿verdad?, marcan familias destruidas, ¿verdad? Y fíjate bien, esto, ¿verdad?, debemos de considerarlo, no debemos de tomarlo a la ligera. Anteriormente, ¿verdad?, había un estilo en la familia donde el padre, ¿verdad?, era quien se encargaba de ser el proveedor de la casa. Y la mamá, ¿verdad?, era la que siempre se encontraba a cargo de los hijos, la que siempre estaba al pendiente de su hogar, de sus hijos, ¿verdad?, y de su esposo. Hoy en la actualidad, ¿verdad?, sabemos, y creo que muchas mujeres, ¿verdad?, de esta iglesia de Expectativa 320, estamos en esa situación. Y digo estamos, ¿verdad?, porque también, ¿verdad?, yo, ¿verdad?, soy mamá, pero también tengo, ¿verdad?, un trabajo. También tengo que salir, ¿verdad?, y apartarme, ¿verdad?, de mis hijos, y rompiendo ese modelo que anteriormente existía y que pareciera, ¿verdad?, que cuando la madre, ¿verdad?, estaba a cargo de los hijos, estaba al pendiente de su esposo, del hogar, no había tantas situaciones o tantos problemas como ahora los hay. Pero mira, con esto no quiero decirte, ¿verdad?, que estamos haciendo algo mal. No, claro que no.
sino que vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios piensa acerca y cómo nosotros nos podemos apoyar en esta área, en esta situación en la que nos estamos encontrando. Y mira, antes de empezar a hablar acerca de lo que Dios piensa acerca de la familia, quiero comentarte acerca de ciertos datos estadísticos que nos mencionan problemas que se generan, ¿verdad?, en los hogares, en las familias. Y fíjate, estas estadísticas o estos números, pues obviamente no son actuales. Obviamente cada año va aumentando o van cambiando las cifras, pero mira, aquí nos menciona, ¿verdad?, que el 38% de los matrimonios, ¿verdad?, fracasan, ¿sí? Y aquí en este primer ejemplo, ¿verdad?, vemos, pareciera ser que es uno de los principales, ¿verdad?, problemas de las familias, ¿verdad?, que los matrimonios fracasen. ¿Por qué, verdad? Porque después, ¿verdad?, puede venir, ¿verdad?, también ciertos problemas para la familia si es que hay hijos, ¿verdad? También nos habla de que 4 de cada 10 bebés que venían al mundo pasaban, ¿verdad?, parte de su infancia con uno de los padres, con uno de los progenitores, ¿sí? Y esto es como consecuencia de a lo mejor un divorcio, ¿verdad? Un divorcio cuando ya hay hijos, ¿verdad? Otro de los datos que nos muestran es que, y esto lo vemos, ¿verdad?, en la actualidad, nos dice que aproximadamente 2 millones de niños, ¿verdad?, que viven con ambos padres, ¿sí? En este caso, ¿verdad?, sí están sus padres juntos, ¿verdad?, en un matrimonio, pero que al volver de la escuela, ¿verdad?, se encuentran en una casa vacía. ¿Por qué? Porque los padres están trabajando, porque los padres están, ¿verdad?, fuera de casa y tienen que cumplir ciertos horarios que los alejan del cuidado de los niños y por lo tanto tienen que estar ellos al cargo de algún familiar o de alguna persona que se haga cargo de ellos mientras los padres están en el trabajo. También nos habla, ¿verdad? Otro punto importante es que los niños, ¿verdad?, sufren maltrato, ¿sí? Hay estadísticas, ¿verdad?, que nos mencionan de cifras muy en aumento, ¿verdad?, de niños, ¿verdad?, que sufren maltrato, incluso sufren un abuso sexual, ¿sí? Otro punto nos habla, ¿verdad?, de la muerte, que nos dice la muerte de los niños es la causa número uno, de muerte entre los niños es por debajo de los 5 años de edad y la consecuencia, ¿verdad? O en este caso lo que marca, ¿verdad?, como principal causa es el maltrato, ¿sí? Hay niños, ¿verdad?, que durante la ausencia de los padres, ¿verdad?, son maltratados, incluso también, ¿verdad?, cifras mencionan, ¿verdad?, o estadísticas mencionan que el estrés laboral de los padres lleva como consecuencia a tener un trato diferente con los hijos y a tener, ¿verdad?, llegar a esos extremos de maltrato. Nos dice, ¿verdad?, que en la sociedad existen niños, ¿verdad?, maltratados, sin importar el grupo social, el grupo económico, religioso, ¿verdad? Este es un problema muy, muy grande que podemos presentar, ¿verdad?, en las familias. Y otro punto, ¿verdad?, nos habla de parejas que experimentan violencia doméstica, ¿sí? Y también, ¿verdad?, que dentro de esas experiencias o esas peleas, ¿verdad?, entre parejas, también llegan las amenazas. Y con las amenazas, ¿verdad?, se menciona
que cierta parte de estas del 30%, ¿verdad?, de las parejas han utilizado un arma mortal en contra, ¿verdad?, de su cónyuge, ¿sí? Otro problema aquí que nos menciona es acerca de la causa de la muerte en los adolescentes, ¿sí? Nos dice que es la causa número 1 es el suicidio y es entre la edad de los 15 y los 24 años. ¿Ok? Aparte de eso, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, familias, hogares donde hay, ¿verdad?, violencia intrafamiliar, ¿verdad?, a mujeres que son golpeadas, ¿sí? Y a eso se le suma los problemas que pueden presentar en un hogar, problemas de alcoholismo, problemas de droga, colapsos mentales y emocionales, ¿sí? Todo esto, ¿verdad?, puede llegar a convertir en un caos un hogar, una familia. Pero hay algo importante que nosotros debemos de considerar. Para Dios, ¿verdad?, es importante la familia y nosotros, ¿verdad?, tenemos a nuestro Padre que nos puede guiar, ¿verdad?, para poder acabar, ¿verdad?, con estas situaciones o para, ¿verdad?, para ser guiados por Él ante este tipo de situaciones. Expectativa 320, ¿verdad?, es una iglesia que siempre, ¿verdad?, considera una prioridad la familia, es algo importante. Y fíjate, hablando, ¿verdad?, del ataque de la familia, debemos de meditar, ¿verdad?, ¿qué es lo que Dios, verdad, piensa acerca de la familia? Y algo muy importante es que nosotros podemos encontrar solución a diversas situaciones. A lo mejor, ¿verdad?, hay situaciones, ¿verdad?, que tú reconoces que en tu familia, ¿verdad?, no son agradables o no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que te gustaría, ¿verdad?, poder cambiar esa situación. Y fíjate bien, las respuestas para poder, ¿verdad?, tener un matrimonio, ¿verdad?, que no pase por un divorcio, ¿verdad?, o tener una familia, ¿verdad?, que no donde los hijos, ¿verdad?, sean guiados conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos de irnos a esa ayuda, ¿verdad?, que nos ha dejado nuestro Padre, pedir sabiduría a través de sus escrituras, a través de la palabra, ¿sí? Es la palabra, ¿verdad?, quien nos puede dar la sabiduría para poder, ¿verdad?, guiar a nuestra familia, para poder tener, ¿verdad?, una familia conforme a la voluntad del Padre. Es ahí, ¿verdad?, en la Biblia donde vamos a encontrar un consejo inspirado por Dios. Sea cual sea, ¿verdad?, la situación que tu familia esté pasando, no, con esto no quiero decir que sean las que acabo de mencionar, ¿verdad?, pero a lo mejor hay algo en tu familia, ¿verdad?, que tú reconoces, ¿verdad?, que sí necesitas ayuda, que necesitas un consejo. Y muchas veces, ¿verdad?, como padres, incluso cuando se trata, ¿verdad?, de la crianza de los hijos, los padres buscamos ayudas, libros, ¿verdad?, pero no debemos de guiarnos, ¿verdad?, en esa sabiduría humana, ¿sí?, o en ese apoyo de la humanidad, sino podemos guiarnos, ¿verdad?, por Dios. Él es quien nos va a dar ese consejo inspirado, ¿verdad?, ese consejo factible, realista y prometedor, ¿sí? Y lo vamos a encontrar ¿en dónde? En su palabra, ¿sí? Bien,
Vamos a mencionar 4 etapas de la familia. Y la primera etapa con la que vamos a iniciar es la etapa del comienzo de la familia. Esta primera etapa abarca desde los años de cimentación, es decir, desde que un hombre, ¿verdad?, y una mujer se unen, ¿verdad?, para formar un matrimonio. Y en los primeros años es donde ellos van a aprender, ¿verdad?, a moldearse, van a aprender a tener a poder, ¿verdad?, vivir en una intimidad y como personas, en este caso el hombre con la mujer. Y mira, pero ¿qué hay, verdad, cuando esto sucede? Vamos a analizar. Vamos a leer en el Salmo 27, en el versículo 1 y 2, nos dice de esta manera. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, y que coméis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante y que debemos de considerar, ¿verdad? Nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿sí? ¿Qué vemos aquí, verdad? Estamos viendo, ¿verdad?, que Dios debe de ser la base, debe de ser, ¿verdad?, lo principal en una familia, ¿sí? El Señor, ¿verdad?, debe de estar en medio de ese matrimonio, ¿verdad?, que se ha unido. Él debe de estar, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, para poder guiarlos. Y fíjate, hay aquí, ¿verdad?, una analogía. Vamos a ver, esta analogía es acerca, ¿verdad?, de cómo Salomón, quien el Señor inspiró, ¿verdad?, para escribir estos versículos, dice, Salomón compara, ¿verdad?, el hogar con una ciudad. En aquel entonces era bastante común construir las ciudades terminando primero sus muros a fin de mantener fuera al enemigo, ¿sí? Luego, una vez acabados estos y dedicados a Jehová, los guardias los recorrían de continuo a la expectativa de un ataque. ¿Qué quiere dar a entender entonces Salomón en estos versículos, ¿verdad? Comparándolo con la familia, ¿verdad? Dice, a menos que los responsables de la ciudad y los guardias militares confíen completamente en Jehová y no solo en el muro, no se mantendrá fuera a ningún enemigo, ¿sí? ¿Qué va a pasar, verdad? Que en la familia, si Dios, ¿verdad?, no está primero, si Dios, ¿verdad?, no está ahí en esa familia, en ese hogar, ¿verdad?, en vano vamos a estar, en este caso, trabajando, ¿verdad?, por esa familia, trabajando por tener una familia unida, ¿sí? Y también, ¿verdad?, nos menciona que esto, ¿verdad?, es importante que durante los primeros meses de un matrimonio, durante los primeros años del matrimonio, el Señor, ¿verdad?, sea su Dios y sea el corazón, sea el centro de la familia, ¿sí? Aquí, ¿verdad?, es importante mencionar que no va a valer, ¿verdad?, de nada tu esfuerzo, el esfuerzo que tú estés haciendo, ¿verdad?, por tener, ¿verdad?, una familia unida, una familia, ¿verdad?, estable. De nada va a servir tu esfuerzo
Si Dios no está, no es el centro, ¿verdad? Si Dios no está en medio de esa familia. A Dios, ¿verdad? Dice, Dios no tiene en mente un hogar con montones de lemas religiosos, ¿verdad? A Dios no le va a importar que nosotros colguemos y llenemos nuestras paredes, ¿verdad? De versículos, ¿verdad? O de lemas religiosos. O que una pareja asista a la iglesia y se muestre feliz al hacerlo. Tampoco, ¿verdad?, que hagamos oraciones rápidas durante la comida, ¿sí? Ni tampoco, ¿verdad?, que, que coloquemos la Biblia en un lugar visible, una Biblia grande en la mesa principal de la sala. Eso no, ¿verdad?, no va a bastar. Tenemos que ir más allá. El ingrediente principal, ¿verdad?, es el Señor. Y esto, ¿verdad?, va más allá de hacer todo lo que ahorita mencionamos. Es tener esa relación, esa comunión con nuestro Padre, que no nada más, cuando es de un matrimonio, no nada más es de uno, sino son de los dos, ¿verdad? Y cuando están los hijos, ¿verdad?, guiar a los hijos a poder, ¿verdad?, tener como prioridad nuestro Señor. Nos dice que las familias empiezan con buen pie cuando Jesucristo está en la vida de ambos cónyuges, ¿sí? Que aquí nos menciona, ¿verdad?, que cuando en la vida de un matrimonio, ¿verdad?, Jesús está en el corazón de tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Es algo que puede ser, ¿verdad?, un buen comienzo. Nos dice aquí, podemos empezar con un buen pie. Pero también quiero decir que si hay familias, ¿verdad?, que no han iniciado de esta manera, no es tarde para poder hacerlo, ¿sí? Cualquier familia, ¿verdad?, que no había hecho el hombre o la mujer de Jesús su Salvador, pero en algún momento de su vida, ¿verdad?, en cualquier momento de su matrimonio, aún con hijos, ¿verdad?, o en el comienzo del matrimonio, deciden rendirle su corazón a Dios, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, garantiza que el Señor, que están haciendo, ¿verdad?, el Señor, lo que nos menciona aquí, su prioridad, ¿sí? Que el Señor se vuelva tu prioridad. Y más adelante vamos a ver cuáles son las bendiciones de que el Señor, ¿verdad?, esté en medio de las familias. Y fíjate, hay algo muy importante que a veces sucede, que si bien hay familias que empiezan, como dice aquí, con un buen pie, que desde que unen, que deciden unirse como matrimonio, tienen a Jesús en sus corazones, o también el caso de personas que durante su matrimonio empezaron a buscar a Dios, empezaron a hacer del Señor su prioridad, pero llega un momento, ¿verdad?, o puede llegar un momento en la familia que vienen situaciones o afanes, ¿verdad?, que nos van a apartar de ser de nuestro Padre, nuestra prioridad, de ser de nuestro Padre, ¿verdad?, el centro, ¿sí? Y esto muchas veces, ¿verdad?, puede ocurrir porque estamos tan ocupados, tan ansiosos por salir adelante, luchando por tener más, ¿sí? Pues por estar, ¿verdad?, trabajando, porque comenzamos a mentirnos a nosotros mismos, ¿verdad?, que necesitamos más cosas, ¿verdad?, que necesitamos otras cosas que consideramos que son prioridades, y no es así, ¿verdad? Lo que necesitamos, ¿verdad?, que lo que necesitamos pueden ser mejores cosas, mejores
casas, mejores carros, sí, mejor calidad, ¿verdad? En el hogar de aparatos, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Podemos ver que el salmista nos advierte de que levantarnos temprano, ¿sí? Es decir, de que, ¿verdad? De hacer tu prioridad otra cosa, ¿verdad? O irnos, como dice aquí, tarde a dormir, esperando encontrar satisfacción en las cosas, resulta vano, ¿sí? De nada nos va a servir esto que nosotros nos esforcemos, ¿verdad? Que nosotros nos apartemos del Señor y que a lo mejor llega un momento en el que tú empiezas a quitarle cierto tiempo a tu comunión con Dios o a tu vida, ¿verdad? En la iglesia, como familia de la iglesia, por tener esas otras prioridades o por querer, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Esas comodidades. Pero mira, en su palabra, ¿verdad? Nos dice, y ahí como lo mencionábamos, siempre ahí vamos a tener las respuestas. Su palabra nos dice, ¿verdad? Que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿verdad? Va a ser añadido, ¿sí? Con esto no te quiero decir, ¿verdad?, que debes de dejar tu responsabilidad en el trabajo. Claro que no. Pero siempre debe de haber una prioridad por ser de Jesús el centro, por buscar, ¿verdad?, siempre el reino de Dios, ¿sí? Y no apartarnos. Y muchas veces, ¿verdad?, nos apartamos por esos afanes, por los afanes del trabajo, por los afanes de la casa incluso. Y no debe de ser de esa manera, debemos de tener, ¿verdad?, nuestra prioridad. Nos dice, ¿verdad?, que si nosotros queremos tener una familia distinta, si queremos, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, separados para la gloria de Dios, si queremos que nuestra familia disfrute de la vida y coseche de sus mejores beneficios, debemos de empezar bien. Debemos, ¿verdad?, empezar hoy a buscar a nuestro Padre y hacer lo que nos menciona, ¿verdad?, en este salmo que nos dice, ¿verdad?, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si no hacemos de Dios nuestra prioridad, ¿verdad?, no vamos a poder disfrutar de todo lo que a lo mejor en nuestros deseos, ¿verdad?, en nuestras carnes estamos deseando, ¿sí? Y fíjate bien, si nosotros hacemos de nuestra prioridad el Señor, ¿verdad?, vamos a tener, ¿verdad?, beneficios, vamos a cosechar, ¿verdad?, ciertos beneficios, ciertas promesas y bendiciones. Pero todo, ¿verdad?, siempre y cuando busquemos el reino de Dios, y todo lo demás va a ser añadido. Y bueno, en la segunda etapa, la etapa de la expansión de la familia, ¿sí? Y vamos a leer ahí mismo en el Salmo 127, en los versículos del 3 al 5, nos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Ok? Aquí, ¿verdad?, esta segunda etapa precisamente habla, ¿verdad?, de los hijos, ¿sí? Un matrimonio, ¿verdad?, una familia se va haciendo grande con la llegada de los hijos. Y nos dice, ¿verdad?, que aquí en lo que acabamos de leer,
se refiere a los años en que la mujer da a luz a sus hijos y es un buen periodo, pero también, ¿verdad? Es un periodo que agotador físicamente y económicamente. Y también, ¿verdad? Lleno de muchas sorpresas y de muchos aprendizajes. Y aquí nos dice, en el versículo que acabamos de leer, nos dice, llama a cada uno de nuestros vástagos herencia de Jehová, ¿sí? Si te das cuenta, ¿verdad? Aquí a los hijos nos dice que son herencia de Jehová, cosa de estima y fruto, ¿sí? Ahí se está refiriendo a tus hijos, ¿verdad? A mis hijos. Y esto es algo que debemos de saber, ¿verdad? Cómo el Señor está viendo, ¿verdad? A nuestros hijos, ¿sí? Nos dice aquí, herencia de Jehová. Y Dios no toma ligeramente el nacimiento de un niño, y esto es lo que debemos siempre tener presentes, que cada hijo, ¿verdad? Cada hijo es importante. Aun cuando, ¿verdad? A lo mejor tú tenías, ¿verdad? Planeado tener 3 hijos y después, como luego comúnmente lo escuchamos, dicen, llegó el pilón. Incluso Dios ya tenía, ¿verdad? En su corazón la llegada de ese hijo. Y todos, ¿verdad? Tanto los hijos, ¿verdad? Como los padres debemos de saber, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? No tomó a la ligera tu nacimiento y no tomó a la ligera el nacimiento de tus hijos, ¿sí? Esto, ¿verdad? Es algo importante. El Señor lo considera una transferencia de amor de su corazón a la pareja que recibe ese niño, ¿verdad? O como Él lo dice, herencia, esa herencia que el Señor nos ha entregado. Y bien, pues como te decía, ¿verdad? Es importante que las familias, ¿verdad? Den la misma importancia que Dios le da a sus hijos. Que no, ¿verdad? Llegues a considerar, ¿verdad? A tus hijos como un estorbo, como te decía, como, ay, el pilón. No, cada hijo, ¿verdad? Representa una herencia de nuestro Padre. Cada hijo, ¿verdad? Fue puesto primero en el corazón de nuestro Padre. Y no importa si son muchos tus hijos, no importa si tienes muchos hijos, todos, ¿verdad? Deben de tener, ¿verdad? Un trato y deben de recibir un cariño, un amor de parte de los padres, de parte de mamá, de parte de papá, ¿sí? Sin importar que sean muchos. No debemos, ¿verdad? Hacer esa comparación y mucho menos, ¿verdad? Darle más al más pequeño o darle más al más grande, sino que todos, ¿verdad? Deben de tener un mismo lugar. Y nos dice, ¿verdad? En el Salmo que acabamos de leer, que el hombre que llenó su aljaba de ellos es bienaventurado, ¿sí? Aquellas familias que han decidido, ¿verdad?, tener varios hijos, ¿verdad? La Biblia nos habla, ¿verdad? Nos dice ahí, ¿verdad?, una promesa que es bienaventurado. Bienaventurado aquella familia, ¿verdad?, aquel matrimonio que ha llenado, ¿verdad?, su aljaba de bendición, ¿verdad?, con su familia, con sus hijos. Y bueno, debemos de recordar, ¿verdad?, que como te decía, cuando hay muchos hijos, ¿verdad?, también debemos de
de atenderlos a todos por igual, darles el amor suficiente a cada uno de ellos. Y no hay duda, ¿verdad?, que también van a estar esas familias, ¿verdad? A lo mejor estarán cansadas, estarán, ¿verdad?, agotadas por estar, ¿verdad?, o tener varios hijos, pero igual, ¿verdad?, es un buen momento para poder, ¿verdad?, disfrutar de esas bendiciones, ¿sí? Bien, vamos a pasar a a la tercera etapa, que nos habla de la crianza de los hijos. En algún momento, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, los que se identifican, ¿verdad?, conmigo, ¿verdad?, que tenemos un bebé, o a lo mejor que tú eres un joven, una señorita, que no has tenido un hijo, pero a lo mejor un sobrino, ¿verdad? O a lo mejor algún hermanito menor, ¿sí? Nos ha tocado, ¿verdad?, tener que arrullar a esos bebés, a lo mejor cantarles, ¿verdad? Y disfrutamos mucho, ¿verdad?, esa etapa de nuestros hijos, o esa etapa de un bebé en la familia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? Que conforme va pasando el tiempo, esos bebés van creciendo, ¿sí? Y se puede convertir, ¿verdad?, en algo desafiante, ¿sí? Cuando van creciendo y llegan a una etapa, ¿verdad?, en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Y esto es algo, ¿verdad?, que debemos de considerar. Nosotros como familia debemos de brindar un ambiente protector y abrigador en el hogar, ¿sí? Y ese a veces, con la etapa de la adolescencia, ese ambiente, ¿verdad?, se va como que alejando, ¿verdad?, de los niños que ahora ya son jóvenes, y que ya, ¿verdad?, se van alejando por cuestiones de amigos, de la escuela, porque empiezan en una etapa, ¿verdad?, donde a lo mejor ya les da cierta, a lo mejor algunos, ¿verdad?, evitan el abrazo de mamá, de papá, ¿sí? Y todo eso, ¿verdad? Pero hay todas estas etapas que ahorita podemos ver, y que ahorita estamos mencionando más la etapa de la adolescencia, pero desde la etapa de que el niño, ¿verdad?, es un bebé, de cuando empieza a caminar, de sus primeros años en una escuela y hasta llegar a la adolescencia, ¿verdad? Todas esas etapas, Dios, ¿verdad?, tiene una guía, ¿sí? Hay muchos libros, ¿verdad?, que le llaman ayuda a los padres, o la crianza de los hijos, o incluso hay programas que se llaman Escuela para Padres. Pero mira, créeme, nada de eso. Y aún yo lo tomo para mí, porque todo esto, ¿verdad?, a mí primeramente Dios me está hablando con este tema. Todas esas etapas, ¿verdad? ¿Quién más que nuestro Padre, que nos puede dar, ¿verdad?, esa confianza, que nos puede dar, ¿verdad?, esa guía? Nuestro Padre es el único, ¿verdad?, que nos puede dar esa guía para poder nosotros criar a nuestros hijos, para que al mismo tiempo, ¿verdad?, nosotros guiemos a nuestros hijos, ¿sí? No va a haber, ¿verdad?, un libro, y eso sí, hay cantidad de libros, ¿verdad?, dedicados especialmente para este tema de la crianza de los hijos, pero ningún libro se va a comparar con lo que Dios nos puede decir a través de su palabra, ¿sí? Y mira, vamos a leer en el Salmo
128, en el versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y fíjate, aquí nos dice, ¿verdad?, que seremos bienaventurados. ¿Sí? Con la crianza de los hijos seremos bienaventurados. Dios nos promete, ¿verdad?, una victoria. ¿Sí? Y esto, ¿verdad?, lo podemos comparar con lo que el mundo nos dice. ¿Sí? ¿Qué nos dice el mundo? Y me enfoco a lo último que estábamos, lo último que te estaba diciendo, que el mundo nos dice, ¿verdad?, que disfrutemos a nuestros hijos cuando son pequeños, porque cuando ya llegan, ¿verdad?, a cierta edad, ¿verdad?, en la edad de la adolescencia, ¿verdad?, las cosas cambian, ¿sí? Las cosas se vuelven difíciles, ¿sí? Y se vuelven incluso, ¿verdad?, hay personas, ¿verdad?, que nos podemos escuchar, ¿verdad?, comentarios comentarios, ¿verdad?, que no, que sí van muy en contra de lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Que sí llegara a lo mejor el punto en decir, bueno, a ver, espera, me estás diciendo que cuando tenga un adolescente voy a batallar, que voy a pasar por situaciones muy, ahora sí que muy adversas, ¿cómo? Y llega ahí el punto en que a lo mejor como papá te preguntas y te pones en duda de decir, ¿y lo voy a lograr? ¿Y será que sí voy a poder? ¿O voy a fracasar en el intento? Y Dios aquí ya nos está diciendo, ¿verdad? Él nos está diciendo, bienaventurados. Él ya nos está diciendo, ¿verdad?, que nos irá bien durante esos años. Nos irá bien durante ese tiempo, ¿verdad?, de crianza de nuestros hijos, no importando la etapa en la que estemos o en la que tú ahorita, tu hijo se encuentre. Nos va a ir bien, claro, siempre y cuando, ¿verdad?, hagamos de nuestro Padre, ¿verdad?, como lo veíamos en el primer punto, el centro, ¿sí? Que sea Él quien nos guíe. Y fíjate, como decíamos, ¿verdad?, los hijos se consideran herencia de Jehová. Como menciona en el Salmo, cosa de estima, ¿sí? Fruto, ¿sí? Y el proceso de educación de los hijos se lleva o se debe llevar según al plan de Dios. Como te decía, no importando en qué etapa esté tu hijo, Dios ya tiene, ¿verdad?, esa respuesta a cómo debemos de criar a nuestros hijos. ¿Y qué debemos de hacer, verdad? Alejarnos de esos comentarios, de esos comentarios negativos que muchas veces podemos encontrar o que nos pueden decir, ¿verdad?, qué cosas hacer. Todavía no estoy, ¿verdad?, por comenzar con una adolescente, pero sí me ha tocado otras etapas, las etapas del berrinche en los niños, ¿verdad? Y puedes recibir muchos comentarios, obviamente, ¿verdad? También los consejos son importantes de gente, ¿verdad? Pero también debemos de saber, ¿verdad?, consejos, ¿verdad?, sabios, consejos, ¿verdad?, que sabemos que vienen inspirados de nuestro Padre, son los que debemos de recibir. Pero mira, no va a haber mejor consejo que el Señor te pueda dar, ¿sí?
No va a haber mejor consejo de una persona que a lo mejor se basa en algo, en algún libro, ¿sí? Eso no va a ser mejor que el consejo que nos puede dar nuestro Padre, o el consejo que nos puede dar una persona que el Señor que esté usando. Y fíjate, con esto también no te quiero decir, ¿verdad?, que signifique que la crianza de los hijos, ¿verdad?, sea algo fácil, que sea algo sencillo. Pero también, ¿verdad?, sabemos que estando con nuestro Padre, ¿verdad?, tendremos esa promesa que nos dice, ¿verdad?, que seremos bienaventurados. Y lo que Él nos dice, ¿verdad?, que nos va a ir bien. Esto también es algo que nosotros debemos de confiar, que debemos de tener, ¿verdad?, en nuestro corazón, y sobre todo guiar, ¿verdad?, guiarnos por Él, de acuerdo a su plan. Y fíjate, hay algo también que debemos de considerar como padres, y eso es, ¿verdad?, que Dios nos llama a nosotros como padres, que durante esos años de crianza y adolescencia de nuestros hijos llevemos a cabo una misión especial. Y esa misión especial es que nosotros seamos un ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Que nosotros seamos el ejemplo, que no nada más se trate de decir, ¿verdad?, o de decirle qué es lo que tiene que hacer, sino que también nuestro hijo vea en nosotros, ¿verdad?, que nosotros también lo estamos haciendo, que lo que nosotros pedimos, ¿verdad?, que ellos hagan, es porque nosotros también lo estamos haciendo. Y qué mejor también, ¿verdad?, que nuestros hijos vean con nuestro ejemplo el amor que nosotros le tenemos como padres a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿sí? Que ellos vean, ¿verdad?, el servicio, ¿verdad?, que nosotros hacemos para nuestro Padre, y también con qué corazón lo estamos haciendo, ¿sí? Esto es algo también importante, porque los niños, ¿verdad?, son muy atentos a nuestras expresiones, a nuestros sentimientos, y nosotros, ¿verdad?, somos ese ejemplo, debemos de ser ese ejemplo. Y yo te invito ahorita a que tú pienses y que mires a tus hijos. A lo mejor son jóvenes, a lo mejor son niños pequeños, y que pienses en esto. ¿Qué es lo que tú quieres para ellos? ¿Cómo quieres que ellos vean así? Porque en algún momento, ¿verdad?, ellos tienen que tomar la decisión. No pueden ser, ¿verdad?, el Dios de sus papás. En algún momento tienen que, ¿verdad?, volver, ¿verdad?, su corazón a su Señor, hacer de nuestro Padre su Señor. No porque mamá me lleve a la iglesia, porque papá me lleve, ¿verdad?, los domingos a la escuelita, ¿verdad?, bíblica. No por eso, sino porque de su corazón nazca, ¿verdad? Y es ahí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos un papel muy importante como papás, que debemos, ¿verdad?, sembrar en ellos, ¿verdad?, ese amor por nuestro Padre. Y qué mejor, más que las palabras, que con el ejemplo. Y bueno, vamos a continuar. Para terminar, con la cuarta etapa, que habla, ¿verdad?, de el acaso de la vida, ¿verdad? Y vamos a leer el Salmo 128 en el capítulo del 4 al 6. Y nos dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dice: y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel.
va a llegar un momento, ¿verdad?, en la familia, ¿verdad?, que después de la crianza de los hijos, ¿verdad?, viene la etapa, ¿verdad?, el tiempo en que los hijos tienen que irse, ¿verdad? Tienen que irse a formar una nueva familia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar, verdad, cuando esta etapa de la crianza termine y empiece esta otra etapa en la familia, ¿sí? Pues primero, ¿verdad? Debemos de estar seguros, dice aquí, debemos de empezar, para empezar, al terminar la etapa de la crianza, estaremos seguros que seremos bendecidos, ¿sí? Seremos felices en nuestra propia vida. Tendremos recuerdos gozosos y disfrutaremos de la felicidad mantenida por medio de buenas relaciones con nuestros hijos ya adultos. Los hijos no siempre van a estar, ¿verdad?, a nuestro cargo, no siempre. En algún momento ellos van a crecer y se van a tener, ¿verdad?, que ir. Y nosotros, como dice aquí, nos vamos a sentir o vamos a estar bendecidos. Y habrá también bendiciones de acuerdo, ¿verdad?, a lo que nosotros, ¿verdad?, hayamos hecho. Nos dice aquí, cuando nos dice Jerusalén será un lugar mejor, ¿sí? Y esto, ¿verdad?, haciendo la analogía, ¿verdad?, nos está refiriendo, ¿verdad?, que habrá bendiciones civiles como resultado de haber dado a la sociedad un joven, una señorita feliz y saludable, un joven y una señorita con identidad, un joven y una señorita, ¿verdad?, con amor, ¿verdad?, a su padre. Y por último, ¿verdad?, nos dice, paz sea sobre Israel. Finalmente, la nación será bendecida por Dios. Y aquí, ¿verdad?, se trata de algo que nos dice, ¿verdad?, que estaremos seguros de que habrá hogares saludables, bien disciplinados, hogares amorosos, hogares que producen personas que hacen al país pacífico y fuerte, ¿sí? Después de la crianza, ¿verdad?, nosotros podemos, ¿verdad?, ver todo los resultados de esa crianza. Y qué mejor, ¿verdad?, que como dice en la palabra, sentirnos y ser bendecidos. Incluso, ¿verdad?, que podamos disfrutar, como dice ahí, que veremos a los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos, que podamos disfrutar, ¿verdad?, de ver a nuestra familia, a nuestros hijos grandes, ¿verdad?, a nuestros hijos que formen su propia familia y ver, ¿verdad?, a sus hijos y poder disfrutar de esas bendiciones que vamos a obtener por haber, ¿verdad?, guiado a nuestros hijos de acuerdo al plan, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y bien, pues eso es, ¿verdad?, el tema de esta tarde, afirmando, ¿verdad?, nuestro conocimiento sobre la familia. Yo confío que este tema será de gran bendición para ti, para tu familia. Será, ¿verdad?, un tema que constantemente te lleve a meditar en la palabra de nuestro Padre acerca de la familia, que te lleve a analizar y a evaluar, ¿verdad?, la respuesta, ¿verdad?, que el Señor tiene, cómo ve el Señor a nuestra familia. Bien, gracias. Nos vemos la próxima.